Lo que hicimos anteriormente fue hablar sobre el teorema de traslación y renunciar, hacer un pequeño resumen y hablar sobre la transformada de Laplace inversa. Bien, vimos cómo funciona esa transformada. ¿Listo? Entonces, bueno, parece muy sencillo la transformada de Laplace inversa, pero cuando uno se enfrenta a un ejercicio, pues hay que tener alguna pericia para poder resolverlo. ¿Sí? No todas las veces es como tan sencillo. Y entonces voy a resolver alguno de aquí para mostrar alguna pericia que deba uno tener por ahí. Entonces, ¿cuál será que resuelvo? ¿Sí? ¿Alguien te parece curioso alguno? Bueno, podemos hacer este 26, a ver. Entonces me dicen a mí, calcula la transformada de Laplace inversa de esa función, ¿sí? Una función racional. Y eso sería f mayúscula s. O sea que vamos a buscar una función de variable real cuya transformada de Laplace me dé esta cosa tan curiosa. Bien, vamos a ver cómo nos va con ese. Entonces, queremos hallar, creo que era 5s más 1. Entonces la transformada de Laplace inversa de esta función, 5s más 1 sobre s al cuadrado menos 25. Pero entonces uno dice, bueno, si uno va y mira la tabla de transformada de Laplace inversa que tenemos, pues no aparece ninguna función con esta forma. ¿Sí? O ustedes ven alguna así, no tienen esta forma. Entonces ahí es donde está la dificultad. Pues que no vamos a llegar a esa forma de manera inmediata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo que se parezca a esto es, o sea, sabemos que la transformada de Laplace inversa, esto es una función racional porque es un cociente entre dos polinomios en S. ¿Bien? Y lo más cercano a eso que conocemos es esto, que la transformada de Laplace inversa de las funciones de la forma S menos A, de la forma 1 sobre S menos A es igual a exponencial de A por T. Y eso es lo único que sabemos. Y se parece a esta expresión pues como semejante a la que está arriba, ¿cierto? Entonces, eso nos obliga a usar el método de fracciones parciales. ¿Para qué? Entonces, la idea es la siguiente. Queremos reescribir esa función. ¿Qué función esta? 5s más 1 como la suma de funciones de este tipo, para las cuales sí conocemos su transformada Laplace inversa. Entonces queremos reescribir 5s más 1 sobre s cuadrado menos 25 usando el método de fracciones parciales así. Bueno, aquí tengo que notar que en el denominador yo tengo una diferencia de cuadrados. Y tengo s al cuadrado menos 25. Cuando uno aplica fracciones parciales, por lo primero que debe preocuparse es que el denominador esté factorizado. Bien. En este caso ese denominador no está factorizado, pero lo podemos factorizar así. Diferencia de cuadrados, el caso más típico de factorización que nos aparece en nuestro día a día cuando uno estudia cálculo por ahí. Entonces ese denominador se puede factorizar así. Y arriba sigue todo igual, 5s más 1. Entonces, cuando yo logro factorizar el denominador, ¿en qué consiste el método de fracciones parciales? En que yo voy a escribir esa fracción como una constante que vamos a llamar A sobre el primer factor, que es S menos 5, más una constante B sobre el segundo factor, que es S más 5. En eso consiste usar método de fracciones parciales. ¿Sí? Ahora, nuestro mayor trabajo va a ser encontrar las constantes A y B. Pero antes de encontrar esas constantes y de preocuparnos por ellas, ¿por qué eso nos ayuda a calcular la transformada de Laplace de la función en cuestión acá? ¿Por qué eso nos ayuda? Sencillo, porque el operador transformada de Laplace es lineal. Transformada de Laplace inversa lineal. Entonces, si yo aplico transformada de Laplace inversa a esta función, ¿sí? Entonces, como él es lineal, es lo mismo que aplicarle transformada de Laplace inversa a esta primera parte,
y sumarlo con la transformada de Laplace inversa, la segunda parte, la segunda fracción que está aquí. ¿Y eso por qué es un gran beneficio? Bueno, porque las constantes poco importan, salen de la transformada. Por eso estoy diciendo que ella es lineal. Entonces las constantes salen y aquí va a quedar, digamos, A, salió la constante, aquí queda 1 sobre S menos 5, y aquí sale la otra constante B, y queda 1 sobre S más 5. Entonces, ¿dónde está la bondad? Pues que estas transformadas que me quedaron aquí, las conozco, estas transformadas inversas, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué me va a dar? Me va a dar A por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 5. En este caso, A sería 5. Entonces, la transformada inversa es exponencial de 5t más. Y aquí tengo 1 sobre S más 5. O sea, tengo B por la transformada de Laplace de 1 sobre S más 5. Hay que tener cuidado, porque S más 5 se puede escribir como S menos 5. ¿Por qué lo escribo así? Porque según la fórmula, ¿quién es A? A es lo que está después del menos, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo lo escribo así, menos por menos da más, y lo que está después del menos es un menos 5. Entonces, para esta transformada aquí, A sería menos 5. Por lo tanto, su transformada Laplace inversa es exponencial de menos 5t, ¿sí? Entonces, habríamos resuelto el problema. Bien, por eso es bueno escribirlo en fracciones parciales. Ahora, ya sabemos cuánto vale esa transformada Laplace inversa. Ahora, el trabajo de encontrar A y B. Bien, pero ya sabemos que esto va a tener esta forma, va a ser de la forma A por exponencial de 5t más B por exponencial de menos 5t. ¿Listo? Falta encontrar A y B. Entonces nos devolvemos aquí en el proceso. Entonces borramos aquí todo esto, tan, tan, tan. Ya sabemos nuestro punto, por qué queremos hacer todas esas cuentas, a dónde queremos llegar. Todo está bien, digamos, estipulado. Ya sabemos por qué es importante encontrar A y B, por qué es importante escribir la función así, por qué eso nos ayuda ya a resolver el problema. Entonces ya vemos la importancia de poderla escribir como una constante A sobre S menos 5 más una constante B sobre S más 5. ¿Listo? Ahora, ¿cómo encontrar A y B? Muchos de ustedes ya sabrán, ¿cierto? Porque cuando uno estudia cálculo integral, hay una parte al final, pues en el tercer corte estudian fracciones parciales, ¿sí? Porque es la misma idea. Si uno quiere calcular la integral de esta función, así, bueno, se puede hacer por sustitución o no. A veces no se puede, entonces uno recibe la función usando fracciones parciales y le quedan la integral de este tipo de funciones, que es muy sencilla, porque son logaritmos naturales. Entonces muchos de ustedes ya saben esta técnica de fracciones parciales. De todos modos voy a hacer aquí un paso. Entonces, yo busco A y B de tal modo que esa igualdad ahí sea válida. Bien, entonces yo primero puedo sumar estas dos fracciones, ¿sí? Multiplicando en cruz, entonces me daría ¿cuánto? A por S más 5 más B por S menos 5. Si multiplico en cruz y eso me da el numerador de la nueva fracción, la fracción que es el resultado de la suma. Y eso lo divido entre la multiplicación de los denominadores. Entonces coloco aquí S menos 5 por S más 5. Este es el procedimiento para encontrar las constantes A y B. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Bueno, estoy diciendo que esta fracción que está en el extremo izquierdo acá, esa fraccioncita es igual a la que está acá, ¿sí? Entonces, si usted mira esas dos fracciones, ellas tienen el mismo denominador. Mírenlo. Este denominador aquí es igual a este acá. Entonces los puedo cancelar porque estoy diciendo, si dos fracciones son iguales y tienen el mismo denominador, pues lo cancelo y concluyo que los numeradores tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué concluyo? Que A por S más 5 más B por S menos 5
tiene que ser igual, o sea, este denominador tiene que ser igual al numerador de la otra fracción. Tiene que ser igual a 5s más 1. Bien. Y esta es la ecuación que nos ayuda a encontrar las constantes a y b. Bien. Digamos, esta ecuación tiene que ser válida para todo s. ¿Listo? En particular, si eso es válido para todo s y yo quiero despejar a y b, en particular tiene que ser válido, por ejemplo, cuando s vale 5. Yo pues escojo s igual 5, porque si en esta ecuación, donde está s, coloco 5, me doy cuenta que este factor de aquí se va a eliminar, que me queda 5 menos 5 es 0. Entonces, ¿qué concluyo? Cuando hago esa sustitución de s por 5, me va a quedar a, aquí me queda 5 más 5, que es 10. Entonces, a por 10 va a ser igual a, donde está s coloco 5, 5 por 5, 25, más 1, 26. A por 10 tiene que ser igual a 26. De ahí puedo despejar a. A va a ser igual a 26 sobre 10. Que si saco mitad a los dos lados en las dos partes es 13. Mitad de 26 es 13, mitad de 10 es 5. Entonces A tiene que ser igual a 13 quintos. ¿Sí? Para que esta igualdad entre esas fracciones se dé. Entonces yo puedo borrar aquí ya y decir, bueno, A es 13 quintos. Listo. Ahora me falta encontrar B. Entonces nuevamente uso mi fórmula acá, mi ecuación. Como esta igualdad tiene que ser cierta para todo S, en particular, escojo un S que me sirva. ¿Qué S escogerían ustedes para encontrar el valor de B? Entonces yo puedo escoger S igual a menos 5, ¿no? Si escojo S igual a menos 5, este factor desaparece porque aquí me queda menos 5 más 5, 0. 0 por A es 0. Y entonces me va a quedar que B por menos 5, que es menos 10, tiene que ser igual a 5 por menos 5 menos 25 más 1 menos 24. ¿Listo? Por lo tanto, entonces B tiene que ser igual a menos 24 dividido menos 10. Como los dos términos tienen signo negativo, por ley de signos quedan positivo 24 sobre 10, mitad de 24, 12, mitad de 10, 5. Entonces, B es 12 quintos. Y lo coloco acá. 12 quintos. Y listo. Acaba de resolver el problema. Calculé una transformada de Laplace inversa. Claro, no fue sencillo. Tuve que usar fracciones parciales para que me quedaran de estas fraccioncitas sencillas, para las cuales sí conozco transformada de Laplace inversa. Bien, ¿se entendió ese ejemplo? Sí. Entonces esta sería la transformada ahí. ¿Preguntas? Si quiere hacemos otro. Uno un poco más complicado, quizá más complicado. Por ejemplo, aquí hice uno de este grupo. Sí, hice el 26. Y la idea con todos los demás es lo mismo. Por ejemplo, en el 28 ya está factorizado, eso es bueno. Entonces, quiere decir que esta fracción tengo que escribirla como A sobre S más raíz de 2 más una constante B sobre S menos raíz de 3 y encuentro los valores de las constantes. Aquí es lo mismo, esto es una diferencia de cuadrados. Y S a la 2 menos 16 se puede factorizar como S más 4 por S menos 4. Y en todos, pues, esto se puede factorizar sencillo. ¿Sí? A veces lo han factorizado, otras veces no. Bueno, estos casos son obvios, son diferencia de cuadrados, fácil de factorizar. Este de aquí se puede factorizar fácil también, porque, a ver, aparece S cuadrado menos S menos 2. Una idea para hacer ese ejercicio. Simplemente es factorizar el denominador. Esto aquí es S más 10 sobre S cuadrado menos S menos 2, creo que era. Listo, entonces, si quiero usar fracciones parciales, primero debo factorizar ese denominador. Por el numerador no me preocupo por ahora. Entonces eso es S más 10 arriba. ¿Y cómo factorizo ese denominador? Pues como es una expresión cuadrática en S, pues van a ser dos factores.
Los coloca así los dos paréntesis. Coloca S, S. ¿Qué signo va en el primer paréntesis? El mismo signo que ustedes ven aquí. Menos. ¿Qué signo va en el segundo paréntesis? La multiplicación de estos dos signos. Esto funciona así siempre. Ahora, ¿qué buscamos? Buscamos dos números que multiplicados me den 2, este que está aquí, y restados me den el término que está acompañando a la S, que sería un 1. Dos números que multiplicados den 2 y restados den 1. ¿Por qué restados? Porque los signos de los paréntesis son diferentes. Si los dos fuesen más o los dos fuesen menos, entonces buscaríamos dos números que multiplicados den 2 y sumados den 1. Cuando difieren, entonces restados. Entonces esos números son 2 y 1, porque 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Entonces 2 y 1. Listo, factoricé. Ahorita, fracciones parciales. Tengo que escribir eso como una constante A sobre S menos 2 más una constante B sobre S más 1. Y pues ya sabemos que esto lo puedo escribir así como A por 1 sobre S menos 2. Y esta funcioncita 1 sobre S menos 2 tiene transformada de Laplace inversa, que va a ser exponencial de 2t. Y aquí lo puedo escribir así, sobre S más 1. Esta también va a tener transformada Laplace inversa, que va a ser exponencial de menos t. Entonces, en definitiva, podemos decir, bueno, ya vamos a la transformada Laplace de esta función va a ser igual, la transformada Laplace inversa va a ser igual a una constante A por exponencial de 2t más una constante B por exponencial de menos t. Y me queda pues encontrar el valor de A y B. Entonces multiplico aquí en cruz, igual a los numeradores que me queden. Aplico el mismo truco anterior y obtengo el resultado. Y es muy parecido a lo que ya hice. Y son muy parecidos todos los que están en este grupo del 25 al 32. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Tal vez el 27 tenga un problema, porque ¿cómo vamos a factorizar esto? Aquí aparece una suma. ¿Sí? ¿Cómo se factoriza eso? Entonces, un ejercicio así yo no lo preguntaría, bueno, porque ahí hay que usar números complejos, pues. Eso se puede factorizar así, como L, S menos I veces N por pi. O mejor dicho, no vamos a factorizar ese, sino que va a dar una fórmula aquí. Que si ustedes quieren factorizar A al cuadrado más B al cuadrado, eso es igual a A menos I por B, donde I es un número complejo, multiplicado por A más I por B. Y teniendo en cuenta que I al cuadrado es menos 1. Ahí tendrían que usar este resultado. Un poco trabajar con los números complejos. Donde I al cuadrado es igual a menos 1. Y con esa observación pueden hacer inclusive el 27. Bien. Ahora, del 33 al 45, pues estos sí son un poco, también debe tener un poco más de cuidado. Y la estrategia es distinta a lo que hicimos aquí anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar el teorema de traslación. Aquí se aplica el teorema de traslación. Entonces voy a mostrar también cómo se hace un ejercicio de estos. Bien, voy a hacer, por ejemplo, el 40. El ejercicio 40. Ese muestra como la estrategia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o no? ¿Está todo el mundo bien? Marjorie, ¿no? Marjorie Carrillo. ¿O está en reunión todavía en la empresa? Pedro, ¿no? Juliana, ¿tampoco hay preguntas? Mire, yo he seguido la recomendación de Juliana, que me hiciera ejercicios de los propuestos, que no hiciera los mismos
de los que estaban, no hiciera los que ya estaban hechos en el libro, pues. Porque el libro hace unos ejemplos, entonces yo a veces resolvía los mismos ejemplos que están en el libro. Juliana no le gustaba eso, entonces yo hice ahora otra estrategia, resuelvo los que el libro propone. Y pues para ustedes yo tendré que proponer otro, ¿no? Para no repetir. Entonces es 4 sobre s cuadrado menos 2s menos 3. 4 sobre s cuadrado menos 2s menos 3. Entonces, la transformada de Laplace inversa de esta expresión. ¿Listo? Y entonces aquí uno dice, bueno, ¿por qué no hacemos la misma técnica anterior? Es decir, usemos fracciones parciales. ¿Sí? Uno podría intentar eso. Si se enfrenta el problema como fuera de contexto, en este caso ya nos dieron un contexto porque nos hablan del teorema de traslación. Entonces yo ya sé más o menos por dónde abordarlo. Pero si nosotros estamos desprevenidos, uno dice, no, pues fracciones parciales. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo factorizo este denominador? Entonces aplico el mismo truco anterior. Entonces escribo esto como 4 sobre... Voy a intentar hacer fracciones parciales para que ustedes se den cuenta de la dificultad que ocurre aquí. Coloco S, aquí va menos porque el primer signo es del trinomio, aquí es menos, más por menos menos, aquí va más. Entonces aquí está el problema, miren, no puedo factorizar. ¿Por qué? Porque necesito dos números que multiplicados den 3. Bueno, este sí se puede. Multiplicados den 3 y restados den 2. Usted puede factorizar como s menos 3 y s más 2. ¿Cierto? A la final puedo usar fracciones parciales aquí. Pude factorizarlo sin problema. Sí quedó bien factorizado, s por s cuadrado, todo. No, perdón, aquí es 1. Este ejemplo como que no se ve la necesidad de usar el teorema de traslación. S por S cuadrado, S menos 3S menos 2S menos 3. ¿Y lo he escrito bien? Porque uno usa teorema de traslación generalmente cuando no puede factorizar esa expresión. O tal vez el problema surja más adelante. ¿Sí? Tal vez el problema surja cuando yo escriba esto aquí como A sobre S menos 3 más B sobre S más 1. A ver si existen esas constantes o no. Porque en el fondo nosotros estamos resolviendo un sistema 2x2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Ese sistema puede ser inconsistente. Si yo multiplico en cruz aquí, voy a obtener que A, y hago todas las cuentas y me adelanto unos pasitos, que A por S más 1, este por este, más B por S menos 3, tiene que dar igual al número 4, el numerador de la otra expresión. Y si S vale menos 1, concluyo que este factor aquí se elimina y me queda B por menos 1 menos 3 da menos 4. Concluyo que B es menos 1. Entonces sí existe esa constante. Y si S es igual a 3, elimino este factor y aquí me queda que 3 más 1 es 4. Y por lo tanto A es igual a 1. No hubo ningún problema. Puedo usar fracciones parciales ahí. Sí, este ejercicio, pues, y también se puede hacer por teorema de traslación. Pero yo quiero uno donde no se pueda usar fracciones parciales para que ustedes vean pues la nueva técnica cómo puede ser útil. Escojamos uno por acá, ¿cierto? Uno bien difícil por acá con buenas letras y todo, a ver. Hagamos ese 44, uno de los últimos. Que este ya se acaba ahí. ¿Por qué? Porque esto a la final va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la constante A, que es 1, por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 3, que es exponencial de 3t. Y aquí me va a quedar
menos la transformada a la plaza inversa de S más, de 1 sobre S más 1 es E a la menos T. En este caso A es menos 1. Y se acabó. Entonces hagamos uno un poco más complicado. Donde amerite pues usar teorema de traslación. Entonces el ejercicio 44. Dice A por S más K más B por pi. Lo que muestro. Ya la transformada a la plaza inversa de A por S más K más B por pi sobre S más K al cuadrado sobre, perdón, S más K al cuadrado más pi al cuadrado. Es una función bastante complicada, ¿cierto? Más pi al cuadrado aquí. Y la transformada a la plaza inversa de eso. Entonces uno lo primero que hace es decir, ¿esto a qué se parece la transformada a la plaza inversa que conocemos? ¿Sí? Entonces si nosotros recordamos un poco, esto se parece más o menos como a la transformada de la plaza inversa de funciones de la forma, por ejemplo, W sobre S al cuadrado más W al cuadrado, ¿cierto? Se parece un poco a esta función. ¿Cuánto es la transformada a Laplace de esa expresión? ¿Alguien sabe? Nosotros vimos que la transformada de seno de WT, que el compañero me corrigió, ¿se acuerdan? Seno de WT es igual a, la transformada a Laplace de seno de WT es igual a W sobre S cuadrado más W cuadrado. Entonces la inversa es eso. Y esta función se parece un poco. Aunque se parece un poco más bien aquí a cuando aparece una S acá. Y esa es la transformada de la Laplace inversa de coseno de WT. Son parecidas. Bien. Lo único es que aquí aparece ese K sumándose con la S. Y aparece otro factor acá. Pero así vamos razonando. ¿Cierto? Ahora, si nosotros nos fijamos, un momento quitemos este operador transformada inversa. Esa función que está ahí, esa fracción, yo la puedo escribir así, miren. La puedo escribir como A por S más K, ¿sí? Sobre S más K. Voy a separar, ¿sí? Este denominador divide cada término del numerador. Los voy a separar. S más K al cuadrado por pi, está como una primera parte, más B por pi, perdón, sobre S más K al cuadrado más pi al, bueno, aquí es pi al cuadrado. Entonces reescribir la función así. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque si ustedes se fijan, esto es muy parecido a esta transformada a la plaza inversa, solo que aparece un K ahí sumando. Pero eso parece la transformada a la plaza inversa de la función coseno. ¿Sí? Y esto aquí, de la función seno. Seno de S, entonces seno de pi por t. En este caso W, si uno se pone a analizar, W viene siendo pi. Es decir, aquí donde está W coloco pi, tenemos esta identidad. Esa es la primera observación.
Ahora, ¿cómo lidiamos con ese K que está ahí? Entonces ahí es donde está el detalle, ahí venimos a usar el teorema de traslación. ¿Por qué? ¿Qué dice el teorema de traslación? Escribirlo acá un poquito más arriba. El teorema de traslación dice que si usted conoce la transformada de Laplace de una función f, va a ser un poco informal, y eso es igual a f mayúscula. Entonces, la transformada de Laplace, eso lo acabamos de observar hace un momento, la exponencial de a por t, de esa misma función f, es igual a f evaluado en s menos a. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si yo, por ejemplo, tengo la función coseno de pi por t, ¿cierto? Y lo multiplico por exponencial de menos kt, por decir algo. Y calculo la transformada de Laplace de eso. Por el teorema de traslación, eso me va a dar la transformada de Laplace de coseno de pi t, pero evaluado en s menos k, o sea, en s más k. Y nosotros sabemos que la transformada de Laplace de coseno de pi por t es esta expresión. Esta es la transformada de coseno de pi por t. Por lo tanto, si esta función la evalúo en s más k, me queda que eso va a dar s más k. Donde está s, coloco s más k sobre s más k al cuadrado más pi al cuadrado. ¿Qué concluimos pues con esta observación que está acá arriba? Concluimos que la transformada de Laplace inversa de esta parte que está en la cajita no es otra cosa que exponencial de menos k por t por coseno de pi por t. Esta igualdad aquí me está definiendo a su vez una relación inversa en la transformada de Laplace. Me está diciendo, entonces si esto es cierto, la transformada de Laplace inversa de esto, pues es lo que está aquí dentro. Entonces esto es igual a exponencial menos kt por coseno de pi. Ahí usamos teorema de traslación. Listo. Porque aquí ya se supone pues que yo apliqué transformar la Laplace inversa a los dos lados. Usé el hecho de que la transformar la Laplace inversa lineal, la constante salió, y aplico la transformar la Laplace inversa a esta parte también. Entonces vamos a averiguar cuánto da la transformada de esta función ahorita. Entonces es la misma idea. Nosotros sabemos que la transformada de seno de pi por t seno de pi por t es pi sobre s cuadrado, o sea, es w sobre s cuadrado más w cuadrado. En este caso w es pi. ¿Listo? Sabemos eso. O sea, que eso a su vez define esta relación en términos de la transformada de Laplace inversa. Entonces, nuevamente por el teorema de traslación, si yo calculo exponencial de menos kt por seno de pi t, eso me va a dar, en virtud del teorema de traslación, donde está s, coloco s más k. Entonces me va a dar pi por sobre s más k al cuadrado más pi al cuadrado. Me da lo que está en la cajita exactamente. Entonces, la transformada de Laplace inversa es b por exponencial de menos kt por seno de pi t. Y ya acabamos. La transformada de Laplace inversa de esta función tan complicada que está aquí, luego de haber separado términos y analizarlos por separado, es esta función. Bueno, aquí me falta escribir la t. Seno de pi por t. Seno de pi por t. Listo. Y si usó teorema de traslación. Más o menos esa es la misma idea que se hace con los demás ejemplos. ¿Qué pregunta hasta aquí? Bueno, ese es bastante teórico. ¿Cómo haríamos esto de acá?
Bueno, yo hubiese hecho uno más, ¿cierto? Para hacer la primera impresión, no uno de los últimos, sino más bien de aquí. Analicemos ese 38, a ver. Entonces dice, calcule la transformada de Laplace de 6 sobre S más 1, la transformada de Laplace inversa, al cubo. Esta funcioncita así. Entonces, tenemos que usar teorema de traslación, sí. Y también, siguiente resultado. De las transformadas Laplace inversa que conocemos, sabemos que la transformada Laplace inversa de una constante. Ah, no, perdón. La transformada Laplace inversa de... Más bien recordémoslo así. Nosotros sabemos que la transformada de Laplace de las funciones de la forma t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que la transformada de Laplace inversa aquí, de funciones de esa forma, n factorial sobre s a la n más 1 es igual a t a la n. Esto es una equivalencia. Yo puedo decir aquí, eso es un sí, solo sí, bicondicional. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo algo semejante. Pues si no estuviese ese s más 1 ahí, si me hubiesen pedido calcular la transformada de Laplace inversa de 6 sobre s al cubo, pues ya acabaría. Porque en este caso, bueno, no acabaría de forma inmediata, pero en este caso, n más 1 vale 3. Por lo tanto, si n más 1 vale 3, n valdría 2. ¿Sí? Y arriba tendría que tener 2 factorial, que es 2, pero tengo es un 6. Entonces yo podría decir que eso se puede escribir así, como 3, porque la constante sale la transformada inversa. 3 por transformar la Laplace inversa de 2 sobre s al cubo. Que el 2 salió. Y esto que está aquí no es otra cosa que t a la 2. ¿Por qué? Por 3. T a la 2 por 3. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de t a la 2 es ¿cuánto? Es 2 factorial, que es 2 sobre s a la 2 más 1, que es 3. Es decir, esta función que está aquí. Entonces ya lo acabaríamos. Quería 3 por t a la 2. Pero nosotros resolvimos otro ejemplo. O sea, aquí aparece un s más 1. Entonces, ¿qué hago? No, sencillo, aplico el teorema de traslación. ¿Cómo? Pues si aquí está sumándose un 1, entonces a esta función que está acá, si a 3t cuadrado la multiplico por exponencial de menos 1 por t, o sea, menos t, su transformada, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar el mismo 6, me va a dar esta misma función que está acá, 6 sobre s más 3, pero evaluada en, o sea, 6 sobre s más 1 al cubo. Por eso estoy aplicando el teorema de traslación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la transformada de Laplace inversa de esta función es eso, es 3t y a la menos t. Porque esto es equivalente a esto. Estas dos cosas son equivalentes. Y así puedo ir haciendo